Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Vamos a continuar con la lectura del libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el tema número 20, el cual lleva por título La sombra del anticristo, en su primera parte. Daniel capítulo 11, versículo 21. En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Daniel capítulo 11, versículo 21. Introducción. La Biblia identifica a Dios con varios títulos que manifiestan sus atributos como soberano del universo. El Señor Jesucristo también aparece con diferentes títulos, al igual que el Padre. De igual forma, la Biblia también identifica al anticristo con varios títulos que denotan algunas de sus características. Desarrollo. Cuando se hace referencia al anticristo, algunos tienden a confundirlo con el falso profeta o con el diablo. La Biblia indica los títulos y o personas que son sombra de ese personaje, los cuales nos ayudan a identificarlo. Analicemos algunos de estos títulos o personas. Punto número 1. El hombre despreciable. Daniel capítulo 11, versículo 21. Parte de la profecía de Daniel se refería a Antíoco IV Epifanes, quien fue uno de los más malvados perseguidores de Israel. Su nombre Epifanes se deriva de Epifanía, que significa las manifestaciones de Dios, lo cual nos proyecta al futuro el deseo del anticristo de pretender manifestarse como un Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. En el año 169 a.C., Antíoco Epifanes no solo entró arrogantemente en el santuario y tomó el altar de oro, sino que ordenó profanar el sábado, las fiestas y los santuarios con el objeto de honrar sus ídolos, sacrificar cerdos y animales impuros, hacer olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas de Dios. Algunas de estas atrocidades las cumplirá nuevamente el anticristo durante la llamada abominación desoladora, en Marcos capítulo 13 versículo 14. Se manifestará al final de los tiempos. Daniel capítulo 8 versículo 25 y 26. Antíoco Epifanes es una sombra del anticristo, quien se levantará en los tiempos finales, porque el ángel Gabriel le dice a Daniel: tú guarda la visión porque es para muchos días aún lejanos. Las blasfemias y atrocidades cometidas por Antíoco Epifanes contra Dios y el pueblo de Israel llegarán mucho más allá de lo que sucedió en tiempos históricos, pues los tiempos finales serán los peores tiempos que Israel tendrá que afrontar. Daniel capítulo 8 versículo 23. Punto número 2. El asirio. Isaías capítulo 31 versículo 8. Se refiere al anticristo porque dice la escritura: caerá por espada no de hombre y la espada no humana lo devorará. Daniel capítulo 8 versículo 25. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Asiria se deriva del nombre del segundo hijo de Sem, Asur, numeral 804 de la concordancia Strong. De ahí toma nombre la tierra en la que Nimrod fundó Nínive y otras ciudades en donde actualmente se encuentra Irak. Esto no implica que el anticristo surja de este país, pero sí se hace notar la influencia que tiene la religión islámica de esas naciones, en donde el espíritu del anticristo es evidente. Asur se traduce de otra palabra hebrea y su sentido más notorio es éxito, que también denota notoriedad, consecución, victoria y renombre. Basándonos en los sinónimos de esta palabra, conozcamos algunas características importantes de ese personaje. Inciso A. Notoriedad. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El anticristo pretenderá desprestigiar a Dios y a los santos para sobresalir. Buscará notoriedad y se opondrá a todo el que no esté de acuerdo con él, porque tendrá como meta principal ser
alabado y adorado como Dios. Inciso B. Consecución. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Consecución significa obtención o logro de lo que se pretende o desea. Por ejemplo, la consecución de poder es su único objetivo. El anticristo conseguirá el poder por diferentes medios. El control monetario, por ejemplo, pero también le será dado sobrenaturalmente. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Inciso C. Victoria. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Esta palabra significa superioridad demostrada en la lucha al vencer a un rival. El anticristo aborrecerá a todo lo que se considere su rival, ocasionándole la muerte, tal como lo hará con los santos que manifiesten firme su fe y con los dos testigos a quienes les concederá grandes poderes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 8. La victoria del anticristo y los moradores de la tierra se verá frustrada cuando los testigos resuciten y sean trasladados al cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 al 12. Inciso D. Renombre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. El prefijo re de esta palabra significa repetir. Deja ver el deseo de una persona para que su nombre sea reconocido por muchos, procurando por todos los medios satisfacer su egocentrismo. La marca que impondrá la bestia tendrá relación con su nombre y se le impondrá a muchos como quien señala o identifica algo de su propiedad. Punto número 3. El cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 8. Bíblicamente los cuernos tenían muchos usos, pero en este caso el cuerno representa a gobernantes mundiales y a su vez representa al último gobernante mundial, el anticristo. Algunas características de este cuerno son: inciso A. Tenía ojos como los de un hombre. Daniel capítulo 7, versículo 8. Los ojos son de suma importancia para el ser humano, pues sin ellos no sabe hacia dónde se dirige. En la Biblia encontramos que Dios pone sus ojos sobre los que le obedecen para velar de su bienestar. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18. En sentido negativo, los ojos pueden servir para tener bajo control a una persona, vigilándola constantemente. El anticristo no será omnipresente, pero tendrá el control de las personas por diferentes medios, entre ellos la tecnología. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. Inciso B. Hablaba con mucha arrogancia. Daniel capítulo 7, versículo 8. Esta palabra denota sentimiento de superioridad ante los demás. La Biblia nos indica que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. De esa forma se ve lo que sobreabunda en el corazón de este personaje por la forma despectiva y prepotente con que habla y actúa contra los santos y la humanidad. Punto número 4. El rey de rostro fiero. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Según el diccionario Strong, la palabra fiero se reconoce en hebreo como as, numeral 5794, y significa fuerte, poderoso y violento. Estos significados dejan ver sus sentimientos. Leamos otras características. Inciso A. Insolente. Daniel capítulo 8, versículo 23. El anticristo será un personaje que tendrá sabiduría terrenal y diabólica, se burlará de las cosas santas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Inciso B. Hábil en intrigas. Daniel capítulo 8, versículo 23. Obtendrá poder mundial por medio de intrigas. Tal será la influencia que ejercerá en el ámbito político, que llegará a obtener lo que desea con un mínimo de aliados, es decir, comenzará con un movimiento pequeño, pero finalmente convencerá a los líderes mundiales para que le entreguen el poder. Daniel capítulo 11, versículo 21 al 26. Inciso C. Poderoso en el engaño. Daniel capítulo 8, versículo 25. Una definición de engaño es
cerrar los ojos a la verdad por ser más grato el error. De esa forma es como muchos moradores de la tierra serán engañados por el anticristo, por no aceptar la verdad. Aún mucho pueblo de Dios que no amó la verdad estará en riesgo de caer en el engaño de ese personaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 12. Punto número 5. El príncipe que ha de venir. Daniel capítulo 9 versículo 26. La palabra de Dios nos muestra algunas sombras del Señor Jesús y de su ministerio, por ejemplo, en José e Isaac. De igual forma, en la Biblia y la historia encontramos personajes que fueron sombra del anticristo. Vespasiano, por ejemplo, quien sofocó una revuelta judía en el año 700 después de Cristo, que culminó su hijo Tito destruyendo Jerusalén y el templo. Ese gobernante tiene algunas características que también se podrán apreciar en el anticristo. Inciso A. No se le han dado los honores de la realeza. Daniel capítulo 11 versículo 21. Según la historia, Vespasiano provenía de una familia humilde de Falacrinae. Fue proclamado emperador después de una revuelta en contra de Vitelio. Es en similitud con este emperador, el anticristo, en base a las intrigas, alcanzará el poder. Daniel capítulo 11 versículo 21. Y se le darán honores como de realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad, cuando las naciones estén diciendo paz. Es entonces cuando aparecerá la destrucción repentina. Inciso B. Su pueblo destruirá el templo. Daniel capítulo 9 versículo 26. Es interesante ver que el pueblo de Vespasiano era un pueblo romano. Por ello podemos entender que ese gobernante mundial provendrá de la Roma moderna o la Unión Europea. Punto número 6. Hará su voluntad. Daniel capítulo 11 versículo 36. Ese personaje no respetará la ley, gobernará según su criterio y cambiará los tiempos y las leyes que estén vigentes. Daniel capítulo 7 versículo 25. Este es conocido comúnmente como despotismo. Las palabras reinado tiránico suponen una forma de gobierno que imponen control absoluto. Otra característica de este personaje es la siguiente. Inciso A. Se exaltará por encima de todos los dioses. Daniel capítulo 11 versículo 36. En la historia hemos visto a muchos personajes, principalmente gobernantes, que se autoproclaman dioses. Estos han regido a muchos pueblos y han hecho su voluntad. Un ejemplo de esto fue Adolfo Hitler. El anticristo se pondrá sobre todo tipo de adoración, creando para sí su religión, que únicamente lo adoren a él. Conclusión. Cada uno de los títulos tienen características que identifican y muestran la forma en la que el anticristo se desenvolverá en el ambiente político y económico, así como la forma en que engañará a los moradores de la tierra y la persecución que hará contra los santos de Dios que se queden a la tribulación. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final del tema número 20, el cual lleva por título La sombra del anticristo, en su primera parte. Si Dios nos lo permite, en los días que vienen estaremos dando lectura a los siguientes temas, que en total son 25, para poder finalizar con la lectura del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo, y si la lectura de estos libros están siendo de edificación para sus vidas, los invito a que los puedan compartir en sus redes sociales, a que puedan dejar sus comentarios también. Si les gustaría que estuviéramos dándole lectura a algún nuevo libro. Y sin más que decir, que Dios los continúe bendiciendo. Hasta el próximo.